Vamos a Daniel Merchán en línea. ¿Por dónde está Daniel? A ver, por la línea 3. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre compartir con usted a través de Victoria 103.9. Así es, Daniel, gracias por atendernos. Disculpa que estamos un poco corridos, que la información vial ha sido mucha en el día de hoy, no solamente en horas de la tarde y noche de hoy, sino durante todo el día. Daniel Merchán, especialista en relaciones internacionales, en derecho constitucional comparado, profesor universitario en diferentes casas de estudios y coordinador en Aragua del programa de gerencia política de la UCAP y de la Universidad George Washington. Daniel, la idea es que nos expliques un poco qué significa esto, el anuncio que hizo el canciller Elias Jagua en horas de la tarde de hoy. Dijo lo siguiente, pues Venezuela suspende canales de diálogo con el gobierno estadounidense. ¿Qué significa esto? ¿Qué pudiera significar esto, representar esto? Sí, fíjate, Salman, realmente esto no es una sorpresa, pero tampoco deja de preocupar el producto de la relación que significa o que representa los Estados Unidos para Venezuela a lo largo de la historia, siendo nuestro principal socio comercial. Durante los 14 años del presidente Chávez todos conocemos la retórica constante, continua en contra de lo que representan los Estados Unidos, básicamente tiene un discurso antiimperialista y basado en lo que significa la soberanía, la no injerencia, pero realmente la relación de Estados Unidos y Venezuela desde hace pocos años ha venido empeorando en cuanto al tema diplomático. Recordemos que desde 2010 no existe en Venezuela un embajador de los Estados Unidos y viceversa. Por supuesto, no hay representación del Estado venezolano en la figura de embajador en los Estados Unidos de América. Hoy, la decisión de la Cancillería en este torbellino político que se ha venido dando después de la muerte del presidente Chávez, insiste en atacar nuevamente con el tema de la política exterior de los Estados Unidos, después de una serie de acusaciones que el propio presidente encargado, Nicolás Maduro, hizo sobre la presencia de algunos agregados militares de la embajada norteamericana en Venezuela, donde se decía que estas personas habían de una u otra manera generado influencia sobre algunos aparatos de la Fuerza Armada Nacional, fueron expulsados, que no se encontraban en el país, y bueno, la respuesta inmediata en el derecho internacional fue la expulsión de dos representantes venezolanos de los Estados Unidos. Esto, bueno, además plegado al hecho de la declaración de la subsecretaria de Estado para América Latina, para el Cono Sur, Roberta Jacobson, quien dice que, bueno, espera las condiciones más claras y transparentes para lo que significa el proceso presidencial del 14 de abril, y uno trata de ver un poco lo que ha sucedido en estos 3 días, y no encuentra realmente un sustento suficiente para explicar por qué esta decisión de la Cancillería de anular totalmente la relación en temas informales que ya se venía rescatando, al menos informalmente, entre Venezuela y los Estados Unidos. Pero en definitiva tú decías, esto no deja de preocupar. ¿Por qué? Preocupar porque sigue siendo nuestro socio principal, aunque claro, el gobierno durante todos estos años, incluso el presidente Chávez, quien fue muy enfático en diversas ocasiones en rechazo de declaraciones de los Estados Unidos, nunca se atrevió a cortar la relación de lleno. De hecho, todos sabemos que 900.000 barriles de petróleo son exportados de nuestro país a los Estados Unidos diariamente. La lógica del gobierno venezolano se conoce y obviamente se entiende que cortar la relación comercial que significa para Venezuela y los Estados Unidos este hecho nos metería en un desbalance económico más profundo del que ya estamos. Y no deja de preocupar sin duda alguna porque no sabemos qué consecuencias podría traer en el futuro el hecho de que no exista una mejor relación, sobre todo desde el punto de vista consular, desde el punto de vista diplomático, aunque hasta este momento se mantiene, pero ya hemos visto, digamos, puntos oscuros en relación, como fue el cierre, por ejemplo, del consulado en Miami hace algunos meses, y que evidentemente le generó un daño a nuestros nacionales, a nuestros conciudadanos venezolanos que viven en los Estados Unidos. Alguien me decía hoy, no sé, que esto es parte de una cortina de humo para no darle respuesta a la cantidad de venezolanos que se encuentran en Miami y que están solicitando pues que se le abra la posibilidad de expresar su derecho al voto en Miami, en la Florida, el próximo 14 de abril. Sí, es una de las posibilidades. Recordemos que el voto en el exterior
dados los registros electorales y un poco la data de votos de los últimos años, se han marcado con una tendencia clara hacia el sector opositor, hacia entre un 80 a un 90%, y obviamente se sabe que hay ciertos nichos o cierta diáspora venezolana que en el caso de los Estados Unidos, en la que está ubicada en la Florida, siempre rechaza contundentemente las políticas que ha marcado este gobierno en los últimos años, y que en el caso de los venezolanos que viven en los Estados Unidos, muchísimos se encuentran allí, o muchas personas se encuentran allí producto de tener que huir de nuestro país o no en condiciones claras en cuanto al tema económico, en cuanto al tema político, en cuanto a la raíz social, la inseguridad y tantas otras aristas, para tratar de sobrevivir y encontrar mejores condiciones, no solamente para ellos, sino también para sus hijos en los Estados Unidos, y que quisieran seguramente regresar al país en una mejor condición, y eso lo expresan a través del sufragio, a través del voto, y el gobierno venezolano, por supuesto, en una clara alusión al tema político y en este caso la figura de la Cancillería y todo lo que el poder que representa, puede utilizar esos artilugios para suprimir o generarle mayor dificultad a los venezolanos que viven en los Estados Unidos para que no puedan votar en Miami. De hecho, ya vimos que el 7 de octubre pasado del año 2012 muchísima gente se preparó, organizaron viajes en avión, también en autobús, se trasladaron a estados cercanos para poder sufragar y obviamente generar la expresión que significa el derecho al voto más allá de donde se encuentre, y que obviamente debe ser reconocido por el gobierno nacional. Ahora, fíjate, Daniel, en la práctica hay un anuncio, pues se suspende el diálogo o canales de diálogo que mantenía nuestro país con el gobierno estadounidense. Práctica, hasta ahora, bueno, una teoría, hasta ahora una retórica, pero en la práctica, ¿qué pudiera significar? Yo creo que esto obedece a una línea que se ha venido marcando desde hace muchos años en Venezuela en el tema de la relación con Estados Unidos. El presidente Chávez se encargó de empezar a crear alianzas en América Latina en torno a lo que significa la izquierda tradicional. Se creó el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, como respuesta a lo que los Estados Unidos propuso también en su momento con el ALCA, el Área de Libre Comercio. Se creó UNASUR, se creó también el tema de la CELAC, todo en una especie de paralelismo en contra de lo que significa la presencia de Estados Unidos en estos espacios. El señor Maduro, que en este momento ejerce la función del presidente encargado, no se desmarca de esta misma línea. De hecho, durante todos estos años, o por lo menos durante los últimos 6-7 años, siendo presidente Chávez, Nicolás Maduro estaba encargado de la Cancillería y era el ejecutor de lo que significó la política exterior del presidente Chávez en el último periodo. Esto quiere decir que lo que vamos a ver en este periodo de transición en que se encuentra Venezuela, o de ser electo el señor Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, no va a dictar mucho de lo que significó la presidencia en este caso de Hugo Chávez en temas de relaciones internacionales, afianzado en la izquierda tradicional y por supuesto en un rechazo continuo, constante a la política norteamericana y a todo lo que ellos consideran el discurso imperialista. Pero habría que ver qué tan positivo es esto en un mundo globalizado donde la economía se mueve desde todos los sectores. Yo creo que habría que buscar la integración, el progreso, el desarrollo, y eso es precisamente lo que nos está haciendo. Ahora, fíjate, ya casi que para cerrar tu participación, Daniel, yo comentaba al inicio del espacio del programa que no estamos de acuerdo con la injerencia de los Estados Unidos. O sea, esto digamos, ratificando lo que tú decías, pues que parte de una política hacia los Estados Unidos que ha mantenido, digamos, en los últimos 14 años nuestro país. Decía, bueno, está bien, no estamos de acuerdo con la injerencia de los Estados Unidos, pero ¿cómo se le puede llamar cuando el presidente de Nicaragua viene a Venezuela y llama carroña a la oposición venezolana? Cuando vino el expresidente de Brasil, en aquel entonces presidente de Brasil a nuestro país, dijo que él consideraba pues que Chávez tenía que ganar de nuevo la presidencia de la República, se acercara a un proceso electoral, cuando algo similar ha hecho Evo Morales, cuando algo similar ha hecho Correa, bueno, sin ir tan lejos, las exequias del presidente. Vimos cómo presidentes de otros países se pronunciaron a favor de la candidatura de Maduro, ¿ah? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Sí, claramente allí vemos las evidencias de lo bueno, sin ir tan lejos, el gobierno cubano en nuestro país, pues, ¿no? Allí se evidencia lo que significa orientar la política exterior venezolana en función de un objetivo político.
Y lo que hemos visto en Venezuela en los últimos años lamentablemente obedece a un objetivo político, de rechazo hacia quien piensa distinto y a quien habla de democracia y de desarrollo, y de hecho uno revisa las declaraciones de la señora Jacobson y no encuentra realmente razón alguna para este tipo de respuesta, que además es muy irresponsable y muy, digamos, visceral a la hora de romper relaciones por parte de Venezuela hacia los Estados Unidos. Y por el contrario, se encuentra declaraciones como la que tú bien mencionas, Taherman, de presidentes latinoamericanos cercanos al proceso político que liderizaba el presidente Chávez y que ahora pretende prolongar el señor Maduro, evidentemente con injerencia clara en lo que significa la política interna venezolana en favor de una candidatura, en favor de un proceso político, y allí no se hace ningún tipo de comentario, o la Cancillería no habla de lo que es el respeto a la soberanía interna y por supuesto a la autodeterminación de los pueblos, que tanto fue defendida en tiempos pasados, pero que pareciera que vale para algunos y para otros no. La verdad es que Venezuela es una sociedad integral que debe respetarse en todos los elementos, y se va a hablar de injerencia. Esta injerencia puede venir de los Estados Unidos, puede venir de Cuba, puede venir de cualquier otro sector o de cualquier tercer estado, y debe ser rechazada de la misma manera, pero no se puede utilizar para beneficios políticos al interno de lo que significa el proceso electoral que se viene. Daniel, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo. Gracias a ti, Taherman, un placer como siempre estar con ustedes. Gracias, Daniel Merchán, todos los miércoles con nosotros en el espacio, especialista en Derecho Constitucional, en el tema internacional. Estamos casi que sobre la hora, Roberto,